Fran Niemes, alumno del Solus Ampere. Nos encontramos en Guía, en el norte de Gran Canaria. Por aquí han pasado algunos de los músicos importantes, clásicos y populares. Un ejemplo de músico clásico es el francés Camille Saint-Saëns, que tenía un amigo comerciante, el dueño de Villa Melpomene, donde se alojó allí. Camille Saint-Saëns nació a mitad del siglo XIX. Era muy polifacético, ya que era escritor, dibujante, organista y pianista. Tenía un telescopio y organizaba conciertos cuando había acontecimientos astronómicos. Estamos aquí en la zona de Guía, que se llama Llano Parra, porque es aquí donde vivió durante unas temporadas un músico muy famoso, Camille Saint-Saëns, un músico francés, que pasó esas temporadas en Guía. El por qué se encuentra esta casa en este sitio viene determinado porque en esta zona es una zona agrícola bastante rica, y a mitad del siglo XIX había una gran producción de uno de esos grandes productos de exportación que tuvo la Gran Canaria, las Islas Canarias y desde luego Guía. El producto, la cochinilla, es el parásito tintoreo que sale en lo que nosotros conocemos como tuneras. Toda esta zona donde nosotros estamos, como les decía, fue adquirida por un francés, Juan de Ladevés, en la segunda mitad del siglo XIX, comprándole a agricultores locales. En esas tierras que él compró, él decidió comprar un edificio, el que tenemos detrás, levantar una gran casa de la época, estamos hablando sobre 1880, 1890, una gran casa que llamó Villa Melpomene. ¿Por qué se llama Villa Melpomene? Aunque también tiene bastante que ver con los hados, con todo lo que es la parte romántica del momento, simplemente fue porque en esos mismos momentos, en el puerto de Las Palmas, hubo un barco de guerra francés que arribó, que se llamaba el Melpomene, que era el capitán, y Juan de Ladevés, eran conocidos, y él, en honor a ese barco de guerra, quiso ponerle así a su villa. Este Juan de Ladevés era un exportador de cochinillas, por eso compró estas tierras y por eso se vino a fabricar semejante casa aquí en el pueblo. Con el tiempo, Jean de Ladevés reconoció en Las Palmas a un señor que se hacía pasar por inglés, que al final no era inglés, sino era francés, que era Camille Saint-Saëns. Era ese compositor francés que a partir de ese momento tuvo que darse por conocido en Las Palmas, y gracias a la hospitalidad del exportador de cochinillas pasó largas temporadas aquí en Guía. Camille Saint-Saëns escribió más de 400 composiciones de todo género y fue el primer gran compositor de música para cine. Somos Raúl y Leticia y nos encontramos en Villa Melpomene. Aquí se alojaba Saint-Saëns durante sus estancias en Guía y trabajó en la composición de su ópera de Janet, y pasaba largas horas con Manuel Rodríguez Ojeda, el dueño de una propiedad cercana, con el que ordeñaba vacas. Saint-Saëns vivió durante todo el periodo romántico. El romanticismo se desarrolla en el siglo XIX. Admiraban la época medieval y la naturaleza, y se inspiraban en los elementos musicales. Una de las obras con elementos musicales de Saint-Saëns es la danza macabra y el carnaval de animales. Nos encontramos en la iglesia de Guía, donde se conserva el único órgano de origen italiano del archipiélago. Este se arregló en 2003 en un taller de Madrid. Hoy en día los guilleses disponen de esta joya para realizar sus celebraciones religiosas. Saint-Saëns fue quien inauguró el órgano en 1900. El escritor Francisco González Díaz lo describe así: el órgano tonaba, cantaba sobre Guía entera estremecida, y las ráfagas de la tormenta sonora hacían doblar las cabezas, como se postran las espigas por el viento. El edificio que tenemos aquí detrás, que es la iglesia Santa María de Guía, es un edificio,
una iglesia que parte en su origen de una pequeña ermita, pequeñita, de finales del siglo XV, principios del XVI. A partir de ese principio el edificio junto con el pueblo fue evolucionando, fue creciendo y va a ser en la última mitad del siglo XVIII, a partir de 1700, cuando coja, digamos, la estructura con la que conocemos hoy en día, aunque fue rematada ya en el siglo XIX lo que es esta torre del reloj. Dentro hay muchísimos hitos históricos y artísticos que hablan de lo que es la historia del pueblo, de lo que es incluso la historia de la comarca. Entre ellos es destacable, por supuesto, un espacio que es el coro, donde está dedicado hoy en día al órgano, un órgano de origen italiano, como ustedes bien saben, y que fue, digamos, sugerido por esa figura que fue Camille Saint-Saëns. Él fue el que le dijo a los próceres de la época, a los políticos, al cura de la época, que por qué Guía, con la efervescencia económica que tenía, con el dinero que estaba dando la producción de cochinilla, no tenía un órgano, digamos, de gran calidad, de gran porte, digamos. En ese momento decidieron reunir dinero, pues, para lo que hemos hablado, para un gran órgano que fue colocado, instaurado en ese coro. Él fue el primero, a principios del siglo XX, ya en el 4 de enero de 1900, en hacer un gran concierto. Otro de los personajes que tiene plena relación con esta iglesia de Guía y que también ha participado, pues, por excelencia de la cultura y la música de Gran Canaria en general, fue Néstor Álamo, que nació en una casa aledaña a la iglesia de Guía. Néstor, de familia de músicos, tuvo una inquietud generalizada por la cultura, no estamos hablando solamente de la música. Él participó de la restauración arquitectónica de cantidad de edificios, tanto en Las Palmas como aquí. Aquí es muy conocido lo que es el trabajo que realizó sobre el camarín de la Virgen. A partir de ahí, pues, Néstor Álamo desarrolló en líneas generales una actividad muy polifacética relacionada siempre con el mundo de la cultura y la música. Somos Anabel y Javier y nos encontramos a pocos metros de la iglesia de Guía, en la casa donde nació Néstor Álamo, uno de los grandes creadores de la música popular en Canarias. No me cuentes nada, creo que nuestras moscas en boca cerrada. Néstor Álamo nació en esta habitación y siendo un niño marchó a Cuba a acompañar a su tía. La experiencia del viaje queda plasmada en muchas de sus canciones. Canciones como El Caudionero, Adiós Canaria Querida, Caminito de Terror, Ay Terror que lindo eres y Sombra del Nublo, himno de Gran Canaria. Pero no solo hizo canciones Néstor, también destacó por sus trabajos como escritor. Desde muy joven escribió siempre artículos en periódicos locales y llegó a fundar con el entonces alcalde de Guía el semanario Voz del Norte. En 1927 ingresó en la biblioteca del Museo Canario, cerrada por aquel entonces, y ordenó casi todos los volúmenes de la institución. A Néstor Álamo le debemos el diseño de la Casa Museo Colón. Fue el director de la Casa de Colón hasta que se retiró y luego regentó un anticuario en la calle La Peregrina. Esta noche me voy pa'l vino, a comer caravaca y a beber vino. Que pa'l vino me voy en coche, si me dejan a como bien esta noche. Ay, Virgen del vino, a Dios no te vi, que si yo pudiera quedar contigo. Ay, Virgen del vino, no te digo a Dios, que si yo pudiera quedar contigo. El espacio donde estábamos es precisamente la casa donde nació Néstor. Néstor Álamo fue, como dijimos antes, pues un polifacético personaje nacido aquí en el pueblo de Guía, que prácticamente habló de todos los palos, entró en todos los palos. Trabajó lo que es arquitectura, trabajó lo que es cultura general, historia, conservación del patrimonio.
prensa, editó libros, fue anticuario y por supuesto también fue músico, cosa que heredó de su familia. Su abuelo llegó a ser director de la banda de música de Guía, sus familiares en general eran del mundo de la música. Él va a ser, sin duda, un personaje que va a cambiar o va a ser, digamos, el elemento de transición a lo largo de todo ese medio siglo XX. El espacio donde estamos ahora mismo, en la casa donde él nació, donde él vivió. Aquí lo que se ha hecho ha sido un pequeño compendio de lo que fue su vida, su familia y sobre todo se ha intentado hacer un pequeño museo de lo que es la música en Canarias, de toda la historia de la música, desde el mundo aborigen pues prácticamente hasta la actualidad. Desde luego Néstor Álamo merecía, y de hecho con la Fundación Néstor Álamo y con este espacio, un lugar en la historia de la música y de la cultura en Canarias. Quiero yo un